No es la misma Contraloría que dejé en 1972 a la misma Contraloría de hoy. Oh, un tema bastante interesante y polémico. Las auditorías en las juntas comunales. La respuesta es un poquito difícil. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sintonizarnos a través de todas nuestras plataformas. Este es un espacio pensado para hablar un poco de lo que queda al margen, en este caso con protagonistas de la historia en la agenda pública de Panamá. Soy Andrea Castillo y esto es La Parte que Falta. Y es que en el episodio de hoy vamos a conversar sobre presupuesto, contención del gasto, finanzas públicas, entre otras cosas más. Para ello tenemos a una persona que hoy ocupa un puesto importante en una de las instituciones claves del país. Para ello tenemos al subcontralor de la República, Omar Castillo. Gracias por estar aquí y contarnos esta parte que hace falta. Pero yo quiero iniciar con algo bastante simple, señor subcontralor. Además de este cargo, usted ha ocupado cargos en el MEF, como por ejemplo viceministro, múltiples veces también le tocó estar a cargo de la cartera y aparte de eso, como director de presupuesto de la Nación. Pero quitando un poco todo este tema de los títulos de los cargos, ¿cómo usted definiría a Omar Castillo hoy en día? Gracias por la entrevista. Omar Castillo es, como te dije, un ser normal, panameño normal, con hijos, con nietos y con mucho amor a mi país, con mucho amor a lo que hacemos. Yo creo que eso es bien importante para el desarrollo de una persona. Claro. Y ese Omar Castillo de 20 años, ese Omar Castillo que se comienza a formar, por ejemplo, desde una etapa universitaria. Sabía desde allí que quería servir al país, ¿no? Tal cual lo ha dicho, el amor a la patria por lo que usted ha hecho durante tantos años. Pero en ese momento quería servir. Hace 20 años. Casi, a los 20 años. Para no ponernos tan viejos, yo diría hace 20 años. Quizás no estaba tan decidido. No le fui tomando el sabor al sector público ya cuando entré a trabajar en la Contraloría General de la República, que para mí es una escuela. Yo creo que en 1972, que inicié en Contraloría, aprendí mucho. Lógicamente los tiempos han cambiado. No es la misma Contraloría que dejé en 1972 a la misma Contraloría de hoy. Yo creo que a partir de ese momento, repito, fue que me ilusioné en ser y servir a mi patria a través del sector público. O sea que es la segunda vez que usted entra literalmente a la Contraloría ahora con un cargo bastante importante que es administrar una institución tan importante, ¿no? Y tomar decisiones al respecto. Pero me llama la atención, dice, ya estuve en Contraloría 1972. ¿En qué cargo? O sea, ¿qué hacía en ese momento y qué era la Contraloría en 1970? Ok. Yo inicié en auditoría interna, pero era esa auditoría interna en ese momento, luego auditoría externa. Fui enviado al municipio de Panamá y luego ya pasé a la dirección de métodos y sistemas. Ahí teníamos la responsabilidad de ir a instituciones a diseñar manuales de procedimiento. Eso fue una experiencia que yo creo que, como dije, me sirvió de base para hacer las cosas que estoy haciendo hoy en día. Es mi casa, la Contraloría es mi casa, es una institución que yo quiero y mi anhelo fue volver a ella en algún momento. Yo creo que las cosas se dan en su justo momento. Hoy en día estoy en la Contraloría no como analista de sistemas, sino como subcontralor general de la República. Claro, y entiendo que en ese momento la dirección de sistema de contabilidad era sistema contables y era contabilidad. O sea, ¿y en qué momento eso cambió? Porque sí entiendo que una parte de los roles o las funciones fue con el MEF, ¿no? Cuando se crea ya el ministerio, ¿no? Entiendo. Sí, yo cuando salgo de la Contraloría, porque es una historia un poquito larga, en 1977 me voy a Europa a especializarme, luego regreso en el 1980, hago una maestría y luego comienza el periplo mío a través de todo el sector público. O sea, fui a diferentes instituciones, pero la que sí me llamó
más la atención porque creo que también aprendí fue el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no se llamaba Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento. Era Ministerio de Hacienda y era Ministerio de Planificación y Política Económica. Luego viene la ley que crea y fusiona las dos instituciones. Me tocó en ese momento ser el director administrativo y participé en la fusión de las dos instituciones que crearon entonces el Ministerio de Economía y Finanzas. Qué experiencia y qué trayectoria, señor subcontralor, y todo lo que ha visto, ¿no?, en el proceso, en este caso, del engranaje público. Pero en vista también de lo que usted mencionó, aspire nuevamente a regresar a la Contraloría porque es mi casa. Cuando usted le manifiesta a su familia la decisión de participar como subcontralor de la República, ¿cuál fue su reacción antes? Pero también cuál fue su reacción posterior a haber sido escogido por la Asamblea. La primera pregunta la puedo responder, mi familia dijo, ¿estás seguro? Y yo le dije, sí, estoy seguro. Porque acumulé mucha experiencia en el sector público. Y esa experiencia que acumulé en el sector público me sirvió o me sirve de base para ocupar el puesto de subcontralor general de la República. Y una vez escogido como subcontralor, mi primera reacción fue, volví a mi casa. Qué bueno, qué bonito. Y yo creo que también es importante para todos los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, es que al final del día sí, ustedes asumen un rol importante para el país de servicio, pero indistintamente ese rol es muy expuesto. Y hay un tema también familiar y una decisión familiar en asumir estas cosas, ¿no? Por eso es que le hago esta consulta, por ese núcleo que también yo siento que muchas veces hemos desvirtuado un poco la importancia en nuestras decisiones, sobre todo profesionales. Pero fue seleccionado subcontralor por parte de la Asamblea Nacional. Si no me equivoco, fue con aproximadamente 46 votos, casi el 60% del mismo. ¿Qué se sintió? O sea, el tener esa aceptación del 60%, aunque yo creo que también aquí es importante destacar que hubo mucha situación mediática, política, que hasta un diputado, o sea, fue expulsado de una de las bancadas más grandes del país por manifestar el apoyo. Mire, yo soy un libro abierto. Eres expuesto a críticas, estás expuesto a que te señalen, pero mientras tú tengas tu conciencia tranquila, tú puedes aspirar a cualquier cargo. Y una vez fui escogido, en mi discurso, yo sí dije que gracias por aquellos que me dieron su voto, y con los que no pude contar con su voto, también iba a trabajar para ellos, porque yo voy a trabajar para el país, no voy a trabajar para Omar Castillo. Yo creo que esta es una responsabilidad que es tan grande que debo dedicarle el 100% a Panamá. A Panamá, así mismo es, señor subcontralor, y yo creo que actualmente las personas claman mucho, en este caso a los que son servidores públicos y de altos cargos, un tema de reconstruir la confianza en las instituciones, un tema de legitimidad, después de tantas situaciones, ¿no?, que se han vivido y que hemos visto en el país, y que en efecto la Contraloría también ha contribuido a esclarecer, y también en este caso a través de las auditorías que hemos visto cómo la Contraloría de la República ha actuado. Y en vista de esto, señor subcontralor, hay muchas personas jóvenes que posiblemente nos están viendo ahorita mismo. ¿Y cómo usted le explicaría a esas personas qué es la Contraloría y cuál es el rol que juega la Contraloría en el engranaje institucional? Porque todas las cosas que hemos visto de auditorías, por ejemplo, es de la Contraloría de la República. ¿Cómo lo explicaría de una manera sencilla? Sencilla. La Contraloría no solo es fiscalizar. La Contraloría tiene otros lugares donde da información al público. Tiene estadística y censo, tiene métodos y sistemas, tienes auditoría interna, tienes una academia, tienes un centro de orientación, un CAIPI. O sea, son cosas que no solamente es fiscalizar el uso de los recursos públicos, sino tiene otras cosas que puedes aprender de Contraloría. Así mismo es. O sea, la Contraloría es un tema integral. O sea, tiene no solamente el control previo, el control posterior, ¿verdad? Y es parte de lo que es el rol que asume constitucionalmente en el país.
Y en vista de todos estos temas de auditoría, señor subcontralor, aquí hay una dinámica que le traigo. Aquí va a encontrar 4 papelitos en la mesa. En estos papelitos van a haber preguntas relacionadas a temas que la Contraloría ha estado trabajando y que muchos hemos visto en las noticias, en la palestra pública. Y ojo que lo que seleccione es responsabilidad de usted. No, definitivamente. ¿Vale? Para que sepa, lo pongo sobre aviso. Entonces, escogemos el primer papelito. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Sí? Que espero que sea una pregunta muy suave. Sencilla. Algo que se pueda, que sé que nos va a responder esa parte que hace falta. Y voy por acá, le digo. Dice, un tema bastante interesante y polémico. Polémico, las auditorías en las juntas comunales. Las juntas comunales ha estado en el debate público, sobre todo, y yo creo que posterior al tema de la pandemia, ¿no? Con todo este tema de las juntas comunales, el tema paralelo. ¿Cómo usted ve a la Contraloría o cómo usted vio el manejo de este tema en la institución? Sí, mire, la responsabilidad primaria de la Contraloría es revisar el manejo que se le da a los recursos que se le asignan a las juntas comunales. Pero es responsabilidad de los representantes de corregimiento presentar las cuentas claras. Porque si la Contraloría va a hacer una auditoría de la Junta Comunal, lo que esperamos nosotros es que los recursos asignados a las juntas comunales sean lo más transparentes. Muchas veces podemos quizás interpretar de que la falta de un documento equivale a que te llevaste algo. Quizás por capacitaciones, quizás por desconocimiento, porque un representante de corregimiento no necesariamente tiene que ser un experto en finanzas, un experto en contabilidad. Puede tener fallas, pero fue una falla administrativa, ¿no? Entonces, yo creo que la Contraloría está para ayudar a las juntas comunales. Y, por ejemplo, usted acaba de decir, bueno, muchas personas que llegan a estos cargos no tienen muchas veces experiencia en el sector público. ¿Cuál es el rol que asume la Contraloría en el tema de rendición de cuentas, en llegar a esas juntas comunales, en llegar a esos municipios, a informarle a las personas cómo, dónde deben rendir las cuentas? O sea, ¿se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Mire, el tema de rendición de cuentas es un tema muy importante. No solamente Contraloría. Creo que el Ministerio de Economía y Finanzas también juega un papel importante en el adoctrinamiento, la capacitación tanto de los municipios como de las juntas comunales, porque las normas de administración presupuestaria establecen principios y procedimientos que deben aplicarse, pero es responsabilidad de ambas instituciones darle la capacitación a estos funcionarios para que usen de forma eficiente los recursos. Claro, y debidamente los recursos. Oye, yo creo que eso, como le decía, es un tema también de legitimación y mucho de lo que el pueblo panameño está pidiendo, ¿no? Un tema de transparencia en el uso, que los recursos son de todos, ¿no? Y eso es parte también del rol de Contraloría, el tema de la probidad en el uso de los bienes y de los recursos públicos. Pero bien, señor subcontralor, nos queda otra preguntita más ahí para que escoja. Esta primera que está aquí, que debe ser la más fácil. Teoría. Ok, vamos a ver por acá. No, ni tanto. Panama Ports. Vimos al señor Contralor ya en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que dio declaraciones con respecto al fallo que hubo de inconstitucionalidad con respecto al contrato, y que eso fue por una, en este caso, denuncia de Contraloría. ¿Cómo usted cree, dice acá, que PPC cuestionó en Panamá el incumplimiento? Cuestionó que Panamá incumplió el plazo para responder en el arbitraje. O sea, con respecto a todo este tema de la... Sí, mire, yo creo que el Contralor fue muy acertado en la decisión que tomó. El tema de Panama Port, si bien es cierto, ha estado en la palestra, yo creo que puede ser una respuesta muy sencilla. Dale a Panamá lo que merece. Y Panamá merece lo que Panama Port le debe. Yo creo que el Contralor, repito, tomó las decisiones correctas en el tema de Panama Port.
definitivamente le tocará a la empresa hacer las acciones que deba tomar, pero si bien es cierto y hay un fallo de la Corte, que los fallos de la Corte son inapelables, entonces yo creo que para mí es un caso cerrado. Correcto, total. Y yo creo que también es importante recalcar que el Contralor de la República también firmó de manera oportuna el tema de los contratos de operación, de mantenimiento, administración, y que le da también estabilidad sobre todo a los panameños y panameñas que hoy están trabajando en los puertos, sobre todo en el puerto de Balboa y de Cristóbal, que yo creo que es importante mencionarlo. Pero saliendo un poco, señor subcontralor, del rol de la Contraloría, o sea, saliendo pero también allí, ¿no?, que está bastante relacionado, como usted dice, al final el MEF y la Contraloría son instituciones que van muy de la mano. Hemos visto una política fiscal de contención del gasto por parte del Ejecutivo. Tenemos que apretarnos los cinturones, estamos gastando más de lo debido, estamos viendo una política de austeridad. Y mi pregunta va más enfocada hacia hasta dónde, ¿verdad?, debe aplicarse políticas de contención. O sea, ¿cuál es el parámetro para saber hasta dónde llegar ese tipo de política? Y además de eso, ¿cuál es el rol de Contraloría también en la contención del gasto? Ok, el tema de la contención del gasto es constitucional, está en la norma de administración presupuestaria y establece dos preceptos. Hay contención del gasto, es cuando los ingresos no son suficientes, se hace una contención, ¿cierto? Me enfoco en la contención simplemente porque si me remonto al año 2025, se hizo una contención del gasto por aproximadamente 1.900 millones de balboas con el fin de cumplir con la meta fiscal. La meta fiscal era un 4%, según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y se logró un 3.6%. No necesariamente la contención del gasto significa apretar cinturón, no. La contención del gasto hay que verla en función de ejecutar lo que te di. Si te doy 10, gasta 10. Y si necesitas un poquito más, yo puedo buscar para asignarte ese poquito más. Pero no significa que yo voy a contener el gasto y te doy 10 y tú vas a gastar 1. Entonces yo creo que corresponde a las instituciones aplicar todos sus conocimientos, aplicar todas yo diría, las técnicas para que la ejecución del gasto o la asignación que te doy sea ejecutada de un 100%. Claro, y yo creo que algo interesante que dijo, lo que le corresponde a las instituciones. Y es que estuve viendo la semana pasada distintas instituciones que pasaron por la Comisión de Presupuesto, iniciando el año. Contraloría también fue 24 millones en un crédito adicional, hubo otros traslados de partida, pero se supone de que ya existe un presupuesto, ¿verdad?, que ya está asignado a la institución, que ya fue aprobado por ley. O sea, ¿por qué estamos viendo a las instituciones yendo, en este caso, en los primeros meses, solicitando, en este caso, más dinero? ¿Es un tema de planificación? Mire, existen lo que se llaman los topes presupuestarios. Los topes presupuestarios son asignaciones que le dan a cada institución. Tienes para gastar 10, ¿correcto? Te gastas 10 y si necesitas algo más, te lo puedo dar. Generalmente las instituciones van a la asamblea o van al MEF a solicitar un crédito si tienen fuente de financiamiento segura o si no piden que el Estado le financie el crédito. Hoy en día la política es los saldos en caja no se pueden utilizar porque tienen un impacto directo en el déficit fiscal. Lo que se está haciendo es, si hay saldos de la vigencia actual, los saldos disponibles, entonces se le da el crédito. El caso de la Contraloría es un caso muy interesante. La Contraloría pidió aproximadamente 172 millones de balboas, le dieron 128. Y de esos 128 le aplicaron 127. O sea que hubo 45 millones menos de lo que la Contraloría solicitó. Entonces eso tuvo un impacto directo en los programas y proyectos que la Contraloría quería desarrollar. Lógicamente, por eso se fue a la Comisión de Presupuestos a defender o a decir, hey, necesito la plata. El MEF dicen que yo dije que el MEF me quitó. Muchos me critican porque dicen, si tú estuviste en el MEF, ahora vienes a pedir la plata. No, simplemente es un análisis que se hizo serio, responsable, y consideré que
esos recursos le hacen falta a la institución para desarrollar sus programas y proyectos. Total. ¿Y cómo se siente, señor subcontralor? Porque usted estuvo del lado del MEF diciéndole a las instituciones, hasta ahí te pongo el tope, hasta ahí te voy a asignar, hasta ahí te voy a... Ahora usted está yendo como institución a solicitar que le den. La respuesta es un poquito difícil, ¿no? O sea, una vez estás de torero y otra vez estás viendo el toro. Entonces yo creo que fueron dos sombreros diferentes. Cuando estuve en el MEF, luché para que se cumpliera con la meta fiscal. Pero estando en la Contraloría, observé que no necesariamente 24 millones iban a moverme la aguja del déficit fiscal. Por eso yo creo que fue una decisión acertada pedirle al MEF que nos asignaran los 24, porque estamos en el mes de marzo y falta todavía 9 meses para que el año termine, así que 24 millones en los ingresos que va a recibir el Estado no me van a mover la aguja. Entonces, una vez estuve como torero, como yo digo, y otra vez estoy de observador. Entonces yo creí conveniente que se nos asignaran esos recursos para poder darle viabilidad a todo lo que el Contralor quiera hacer. Claro, total. Bueno, usted que tuvo del lado también del MEF, ahora le voy a quitar el sombrero de subcontralor, voy a traerme el de la experiencia del MEF. Yo creo que hay algo interesante que estamos aquí hablando y es déficit fiscal, contención del gasto, y yo creo que las personas que nos están viendo y escuchando, o sea, ¿cómo usted explicaría de manera sencilla cómo se hace ese cálculo? Porque si bien es cierto, ahora en este nuevo año fiscal, si no me equivoco, es 3 punto y tanto % que debe cerrar el déficit, 3,5%, correcto. Y también importante mencionar que se hizo una reducción importante porque pasamos de casi 7% que cerró el pasado 2024 a un 2025 3,6%. O sea, fue un tema bastante interesante y ahora la meta es 3,5%. Pero ¿cómo se hace ese cálculo, señor subcontralor? Existe la Dirección de Políticas Públicas, existe la Dirección de Financiamiento Público, existe la Dirección de Presupuesto de la Nación. Ese conjunto de direcciones hace una evaluación. La Ley de Responsabilidad Social Fiscal es bien clara. Te establece metas que debes cumplir, 4%, 3,5%, 3%, etc. El año pasado era un 4%, logramos 3,6%. Este año es 3,5%. Vamos a lograr el 3,5%, se va a lograr el 3,5%. Hemos hecho un análisis cuando estuve en el lado del MEF, se hizo un análisis bien sesudo, bien pensado, de que analizando un poco de los ingresos, analizando la ejecución del gasto, pudimos observar que muchas instituciones no ejecutaban un presupuesto al 100%. En el mes siempre se quedaban saldos sin ejecutar. Entonces, todas estas herramientas nos dieron luces de que nosotros se podía llegar a un déficit de 3,5%. O sea, de manera muy sencilla es el cálculo de lo que vas a gastar, ¿verdad? Que es lo que me va a ayudar a cumplir la meta fiscal. Claro. ¿Y dónde usted cree que se debe ajustar más? O sea, ¿qué es más complicado? ¿Un tema de a través del gasto corriente o un tema de reordenar, por ejemplo, las inversiones públicas? Mira, el Estado pone inversión en el presupuesto para que ejecute la empresa privada. Yo creo que la inversión genera empleo. El gasto corriente no genera empleo. Es un poco complicado establecer cómo hacerlo. Yo siempre he dicho que el presupuesto es como un emparedado. Arriba tienes los servicios personales, que es una gran carga para el Estado. Abajo tienes lo que es las inversiones y en el centro vas a tener lo que es el pago de la deuda. Lo que te queda son el tomate, la lechuga. Yo hago esa comparación del presupuesto como un gran emparedado. O sea, ¿cuál es la flexibilidad que tienes en el presupuesto? O sea, si dedicas un 20%, hablando hipotéticamente, si dedicas un 20% a la deuda, si dedicas un 30% al gasto de funcionamiento, si dedicas un
25% a la inversión, lo que te queda es poquito. Entonces, todas esas medidas que nosotros consideramos son las que nos hacen evaluar a dónde debemos recortar. Generalmente el sacrificio se hace en el gasto corriente, porque ese gasto no tiene retorno. Entonces, ahí siempre se aprieta un poquito más. Quizás las inversiones se tocan menos, porque cada inversión en teoría puede tener un componente de servicios personales, un componente de servicios no personales, ¿verdad? Pero la inversión la que genera empleo. Y repito, el gasto corriente en este minuto es donde nosotros podemos ajustar el cinturón. Claro, y en ese sentido que usted dice, bueno, las inversiones crean empleo, vemos que el INEC, Contraloría, acaba de publicar el Producto Interno Bruto, 4.4%, desempleo 10.4%, pero estamos hablando también de déficit. ¿Cómo se logra una armonía entre el déficit, en este caso del Estado siendo un poco más rígido, porque quizás sería la palabra, hay cierta rigidez en el tema presupuestario, pero cómo se logra esa armonía para también dinamizar la economía, poder estimular empleos? Claro, si bien es cierto, leí la noticia del 4.4, hay sectores que se disparan, hay sectores que están deprimidos médicamente, llámese construcción, logística, servicios, son sectores que crecen. Sin embargo, por acá, la parte de abajo de la tabla tiene algunos sectores que no son tan fuertes en el desarrollo de la economía. Se mide el déficit en función de los posibles ingresos que vas a tener versus los gastos que vas a tener. Entonces, esa medición sí te lleva a interpretar cuánto va a ser el nivel de déficit que vas a tener. O sea, si bien es cierto, la inversión forma parte importante de un presupuesto, ¿verdad? También te va a ayudar a controlar un poco lo que es el gasto corriente. Claro. Y, a ver, ¿cómo se hace para el tema de la ejecución? Porque, por ejemplo, vimos un 2025, se asignaron recursos, la ejecución en muchas instituciones fue baja, señor subcontralor, y sobre todo en la parte de inversiones, ¿no? Que es donde usted dice, yo estimulo la economía también a través de la expansión del gasto con las inversiones. O sea, ¿quién fiscaliza esto? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas o debe ser la Contraloría General de la República? ¿O cuál es el rol de cada una de ellas en este caso? El rol de la Contraloría está establecido, fiscalización. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene la obligación de darle seguimiento a la ejecución de las inversiones y del gasto corriente. Entonces, cada mes las instituciones remiten al Ministerio de Economía y Finanzas su ejecución presupuestaria. Pero mira, aquí es importante algo. Quizás el proceso que se utiliza para llevar a cabo una licitación es muy engorroso. Desde que se inicia un proyecto hasta que entrega la orden de proceder, pueden pasar fácilmente 6 meses. En el verano se asume que es la mejor época de inversión. Imagínate que un proyecto lo analizas o comienzas a hacer el preproyecto en noviembre, diciembre. Lógicamente, ya en enero que entra el nuevo presupuesto, abres a licitación, haces los planos, los pliegos, todo lo que tiene que ver el proyecto. Ya es un tema de el tiempo que demora en el proceso de realización del proyecto, que posiblemente es lo que está haciendo una ejecución bastante baja en términos de inversiones. Un proyecto, si se le asigna a alguien que perdió, puede impugnar. Claro. No, yo no estoy de acuerdo porque se lo diste a él. Entonces eso va a la Dirección de Contrataciones Públicas, eso otro tiempo allá, ya se pide del tiempo. Entonces, por esa parte quizás el gasto de inversión es más lento en su ejecución que el gasto de funcionamiento. En funcionamiento la planilla es 98% se ejecuta. Claro. Los viáticos, los transportes, pero la inversión es mucho más lenta la ejecución. Qué interesante eso. O sea que ya hay otro engranaje también que entra, parte de la institución de querer ejecutar, también es el proceso que lleva. Y bueno, yo creo que es algo que los diputados han estado hablando en la Asamblea y que todos los actores deben intervenir, que es el cambio en temas de contrataciones públicas.
la reforma que posiblemente vaya a haber a través de la ley 22. Pero también esperemos que nuevas cosas se agilicen. Sabemos que hay otra ley de contrataciones públicas, Asociación Pública Privada, la 93. Vamos a ver también el desarrollo de eso, que esperemos que sea beneficioso para el país y las experiencias que han tenido otros países con respecto también a estas formas de contratar, estas formas de invertir. Mira, es importante, aparte de lo que te acabo de mencionar, es el funcionario que hace el trabajo si realmente es competente para hacerlo. También. Eso también impacta en el desarrollo del proyecto. Total. Si pones a una persona que te diseñe planos, pliego de especificaciones y no tiene la experiencia o la expertise, ese proyecto se va a demorar también. Dilata totalmente el Así es. proceso, la importancia también de estos tipos de funcionarios. Pero señor subcontralor, para ir cerrando, pues bueno, todo lo bueno tiene a veces un final, ¿no? Y tremenda conversación, la docencia que usted nos ha dado con todo este tema del gasto, del presupuesto, de las instituciones, ¿no?, que intervienen en ello. Ahora usted es el rol de subcontralor. Pero usted dijo algo al inicio que me gustó. O sea, yo regresé a mi segunda casa. Ahora en esta nueva reingreso otra vez a la Contraloría, ¿qué usted espera dejar en la institución? En esta administración que tiene usted. Mira, uno de los compromisos que adquirí con el señor Contralor es trabajar de forma armónica para que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría trabajen de la mano. Y que hace mucho tiempo yo escuché un término que se me quedó en la mente que decía que no era Contraloría, sino Trancaloría, porque lo trancaba todo. Yo creo que el concepto ha cambiado. Yo esperamos dejar un legado de mucho trabajo. Todos somos importantes. El trabajo en equipo es importante. Yo creo que eso le puedo dejar a la gente, a las personas. Van a encontrar una Contraloría eficiente, eficaz y sobre todo muy transparente. Yo creo que eso es importante y es, como le decía, es parte de lo que clama también el ciudadano, el pueblo panameño, ¿no? De que las inversiones que estábamos hablando, cómo pueden agilizarse, sobre todo en la institución, ¿no? Que no sea trancaloría. Totalmente me gustó esa analogía, esa palabra. Pero, señor subcontralor, yo creo que también el tema de la modernización es importante. Y hemos visto a lo largo de un año que hacia allá también se está encaminando la Contraloría a través de todas las plataformas que ha puesto, por ejemplo, también al público, que también contribuye a robustecer la transparencia. Y yo creo que eso es importante. Subcontralor, tenemos otra dinámica aquí en la parte que falta. Le llamamos el ping-pong. Yo le digo a usted una palabra y usted, lo primero que le venga a la mente, ¿verdad?, me lo dice. Contralor. Control. Asamblea. Diputados. Corrupción. Transparencia. José Raúl Mulino. Presidente. Botellas. Hay que tumbarlas. Felipe Chapman. Déficit fiscal. Política. Todos somos políticos. Wow. Señor subcontralor, gracias por estar aquí. Le doy el espacio para que se despida de las personas que nos están viendo, escuchando. Gracias. Mira, ha sido muy interesante esta conversación. Hay muchas otras cosas que decir. Quizás me quedé un poco corto con la experiencia de tantos años. Y yo quiero decirle a las personas que crean en la Contraloría que estamos haciendo un trabajo diferente. Dijiste algo interesante. 1972 teleproceso. 2026 otro esquema. O sea, las cosas van cambiando. Entonces, la gente en la calle debe creer en Contraloría, debe creer en el trabajo que se está haciendo, de transparencia, de credibilidad sobre todo. Vean el programa, analícenlo y saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, señor subcontralor, nuevamente. Y esto fue todo, amigos, amigas. Gracias por sintonizarnos nuevamente a través de todas nuestras plataformas. Recuerden seguirnos en redes sociales, Instagram, @lapartequefalta.pa y en X, La Parte Que Falta. Gracias.